Una liga cómoda, te diría Iñaki. Realmente, a mí nunca me dio la sensación, y esto lo platicamos desde el mes de enero, que alguien le Ujú, iba a competir el título de liga al Real Madrid. El Atlético, tremenda decepción. Ojo que el sí, Atlético se puede quedar fuera incluso de Champions. El ujú. Atlético, por la plantilla que tiene, porque viene de ser campeón en la 2021, decepcionante temporada de los del Cholo Simeone. El Barcelona, bueno, ¿qué vamos a decir del Barcelona? Arrancó mal, yo creo que se mantendrá en la segunda plaza, pero alejadísimo en cuestión de puntos del Real Madrid. Luego el Sevilla, que coqueteaba con la posibilidad de que podía competir, también se Se fue le ha hecho muy quedando larga la corto. temporada. Sí, también le afectó, yo creo, en determinado momento pensar en la Champions, ni siquiera supera la fase de grupos de Champions. Entonces, si Barcelona no está bien, si el Atlético de Madrid decepciona, si la gasolina no le alcanza al Sevilla, nos encontramos con una temporada comodísima Ujú. del Real Madrid, porque no le voy a quitar mérito al equipo de Carlo Ancelotti, pero también hay que decirlo como es, Iñaki. El Real Madrid a lo largo de toda la temporada, a nivel funcionamiento, sobre todo el primer semestre, mostró ciertas dudas. Quizá por ahí de noviembre, diciembre tuvo un pico muy alto, pero luego volvió a bajar. Sí. Tenía el problema de que no rotaba. Era la segunda plantilla que menos se rotaba en el fútbol español, solamente por debajo de Osasuna. Entonces, es un título que recupera el Real Madrid, muchísimo mérito, por supuesto. Ha sido el mejor equipo en España, sin lugar a dudas, pero Ujú. tampoco tuvo competidor. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es un Real Madrid que a mí me da la sensación de que se le iba a acabar complicando por eso, porque iba a tener ciertas parcelas del campo. Casemiro no tiene sustituto como tal y lo hemos visto. Los centrales, yo me he imaginado que un Vallejo, un canterano, un Casemiro de central y provocar que no tengas al medio centro, diferentes combinaciones, digamos, poco ortodoxas, y al final esto no ha tenido que pasar tanto porque a nivel de salud esto siempre, cuando las cosas van mal, nos acordamos cuántas lesiones tiene este equipo, qué mal está haciendo las cosas, habría que mirar la Sí. preparación, los médicos, tal cual. Cuando se hace bien hablamos poco y yo creo que el Real Madrid, una de las claves del éxito es que ha tenido a los jugadores con pocas lesiones, se han perdido pocos partidos y sobre todo no han perdido mucha dinámica y yo creo que eso al final ha mantenido esa cresta de la ola porque parecía que en febrero, en cuanto se cayeran un par de cuestiones, un par de equipos, que en este caso era el Fútbol Club Barcelona, el que iba claramente hacia arriba, en cuanto todo eso lo metiéramos en la coctelera del Real Madrid, se podía meter en problemas y al final esto no acababa pasando. Bueno, por ejemplo, el último clásico en el Bernabéu, ahí muchos pensábamos que el Real Madrid se iba a caer, ¿no? O Sí, sea, sí. y el Madrid al final, a ver, lo de Champions es milagroso. Lo que pasó contra el Paris Saint-Germain, siendo inferior 3 de 4 tiempos, fue milagroso. El Tres y partido de medio incluso. vuelta, 3 y medio diría, sí. El partido de vuelta contra el Chelsea es bastante superior y aún así el Real Madrid tiene ese ADN y esa jerarquía para sobrevivir. Bueno, le pasó la semana pasada en campo del City. El partido es para 7-3 tranquilamente y sobrevive el equipo de Carlo Ancelotti. Entonces, ahora vamos a ver en la vuelta de Champions, también me parece un parámetro muy lindo, ¿no? Y en caso de que llegue a la final, pero a mí nunca me ha transmitido la sensación de que este Real Madrid a nivel colectivo sea un equipazo, pero sí tiene piezas individualmente, uno línea por línea, por ejemplo, si hacemos un top 5 de mejores futbolistas del Real Madrid esta temporada, Creo que aquí estamos casi todos de acuerdo, ¿eh? tiene que estar Courtois, ¿estamos de acuerdo? Sí. Obviamente Benzema, No, Benzema tiene, no. Benzema come no, aparte. Modric, Modric. Vinicius y para mí Militao. A lo largo de toda la temporada se ha dicho mucho de no, Militao. Bueno, Militao hasta hace poco que empezó a tener algunos partidos complicados, me parece que había hecho una temporada formidable, muy sólida, la verdad. Incluso Yo el mejor que problema, Lava, ¿eh? depende del contexto, que yo creo que son centrales bastante diferentes entre sí, Pepe, y al final, De acuerdo. no digo que no sean complementarios, pero creo que cuando más luce uno es cuando no, más, cuando no luce tanto el otro, porque Álava me gusta mucho anticipando, siendo un jugador que puede interpretar la situación
Y Militao yo creo que cuanto menos interprete mejor, cuanto más arropado esté, mejor, cuanta menos distancia defensiva haya entre jugadores también le ayuda al brasileño a crecer, y en área diría que me ha gustado más que a campo abierto, y eso que tiene unas condiciones físicas muy buenas, pero hay ciertas jugadas donde ves que le cuesta medir la intensidad con la que va, le cuesta medir el timing saliendo de zona. Yo diría que eso es lo mejor que tiene Álava, y por lo tanto, bueno, pues es una pareja Pero es peculiar, yo más diría. blando Alaba. No estoy convencido, ¿eh? O sea, a nivel físico hay una gran diferencia, pero yo creo que Álava mide mucho mejor el cuerpeo que Militao, No, fíjate. eso sí, pero precisamente en cuestiones meramente físicas, o sea, Alaba es más fácil que lo saque, no sé, un Haaland de turno, ¿me explico? Un Sí, Lewandowski. puede ser. Al final, bueno, es un central liviano, es un central que tiene que estar en torno al 1,80, lateral, de hecho, reconvertido. Y para ser ese jugador que conduce, ese jugador que anticipa, yo creo que le va muy bien. Tiene un liderazgo que a mí también me parece que está bastante por encima de Militao. Militao juega mejor cuando está Álava. De hecho, cuando juega con Nacho, yo creo que los problemas de Nacho y de Militao pueden ser relativamente similares, en el sentido de que cuando ya a campo abierto tienen que tomar demasiadas decisiones, tienen que medir cuándo saltar y a quién. Cuando hay un poquito más de caos, estos centrales creo que están preparados para dar el do de pecho. O sea, en cuanto a personalidad, no les pongo ningún pero sí que se lo pongo en cuanto a lo que seguramente pida la jugada, y lo que ellos hagan no sea la mejor opción. Ojo que ahora con Rudiger, yo tengo la sensación de que Alaba va a jugar de lateral. Yo es que Sobre Mendy todo, creo que está muy infravalorado, ¿eh? El hecho de tener un jugador que sabes que no le va a regatear prácticamente nadie, que le da para repetir esfuerzos y estar siempre abajo, ocupar zonas del campo, y luego la técnica de robo que tiene también en muchos momentos, si con pelota no se complica demasiado, es un jugador que da continuidad, que se ese es el puede tema. mover bien por dentro. Si cuando se vuelve loco ya empieza a hacer ruletas, problemas. Pero si no, cuando no está tan crecido, yo diría que es un lateral perfectamente válido para el Real Madrid, ¿eh? ¿Cuál es el lado fuerte del Real Madrid? En la izquierda, La izquierda, donde pero desde construye. hace casi una década. Es donde Cross, interior izquierdo, baja a la zona prácticamente de lateral. El lateral se proyecta al ataque. Vinicius fija en banda. Alaba tiene muy buen pie para sacar la pelota desde atrás. Imagínate Rudiger lanzando en el rol de Alaba. Alaba en intermedias, compensando, puede ir por dentro, puede ir por fuera. O sea, Alaba ha jugado de media punta con la selección de Austria. Y Kroos lanzando desde ahí. Yo creo que sería más complementario. Ahora, sin balón, sí sufriría más porque Ferland Mendy, comparto lo que dices. Pero a Mendy cuando lo presionas, a veces le puede costar trabajo. A Yo es que veces Mendy creo que no se siente presionado. Y eso es bueno y malo a la vez. Es un jugador que juega como si se creyese superior, como si tuviese una técnica superior. Se le ocurren cosas de jugador superior, no, quizá no como las de Marcelo, pero se cree un lateral con capacidades mayores en ataque, y yo creo que eso es lo que también a veces le hace pecar de exceso de confianza. Pero bueno, respecto a la hipotética llegada de Rudiger, habría que verlo. Rudiger también es un central que le gusta mucho sumarse al ataque, conducir hasta medio campo. Me imagino que también eso será directriz de Tuchel. Normalmente con tres centrales siempre se es más propenso a hacer esto. Creo que habría que matizar bastantes cosas, eso sí, en el juego posicional de Rudiger, para poder encajar bien con Kroos, que es un jugador que cierta sí. libertad le gusta, lo que tú decías, para meterse ahí lateralizado un poquito a la izquierda, y para que luego el lateral vaya muchas veces por dentro. Es otra de las grandes claves, Pepe. Para mí, la mejor salida de balón del mundo esta temporada, y diría que incluso la pasada también puede serlo, no solo cosa de Ancelotti, sino creo que también heredado de Zinedine Zidane, es la del Real Madrid. Para mí es un equipo que interpreta, o sea, no le tienes que dar una pizarra. Los propios jugadores saben cómo sacar las ventajas y tienen las cualidades necesarias para esto traducirlo en ventajas. Así que yo diría que en campo propio, con balón, no hay ningún equipo mejor en el mundo que el Real Madrid. Claro, pero yo creo que eso no es parte de automatismos colectivos. O sea, es la propia interpretación y el nivel de los jugadores. O sea, porque son tan buenos
que no se ponen nerviosos, saben qué hacer en cada acción. O sea, estamos hablando de Kroos, de Modric, por ejemplo, Claro. tienen muy automatizado cuando Kroos retrocede, Modric baja también un poquito, Casemiro adelanta su posición para arrastrar las marcas rivales y así poder generar un poco de más tiempo, espacio. O sea, todo eso. Eso lo hemos visto, yo creo, menos. Se veía más la temporada pasada con Zidane lo de Sí. Casemiro ganando altura, que lo han ido haciendo, o al menos yo me he fijado a raíz de eso en que bastantes equipos utilizan un mediocentro un poco más de brega, que a la hora de esa salida Brozovic. de balón va un poquito más arriba. Brozovic es un jugador que varía mucho la demarcación. En lugar de Brozovic en el Inter muchas veces lo ocupa un central haciendo de mediocentro, entre comillas, una especie de líbero. En clave Real Madrid, yo lo que creo Sí. es que también ha habido que trabajar mucho y eso sí que es parte del entrenador. Quizá no haya una pizarra que dé tantas directrices de decir contra este equipo tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Que quizá el Fútbol Club Barcelona, el Manchester City tengan todo muy planificado en función del rival. Yo creo que el Real Madrid lo que ha hecho ha sido motivar a que el futbolista también pueda tomar decisiones y a nivel cognitivo, a nivel de Lectura de juego. interpretación, de lectura de juego, vaya evolucionando también más y luego que llevan muchísimo tiempo jugando juntos y esto al final creo que es un factor de desgaste también, el hecho de no tener sangre nueva, siempre lo mismo, muy rutinario, pero por otra parte, claro, es que se conocen como la palma de su mano. Eso de Kroos venir aquí por izquierda y acabar girando el juego hacia la derecha, es que me parece que tampoco hay ningún equipo que le salga tan natural como Kroos, Modric y los eslabones que hay entre medios. Cambiando un poco de tema, pero quedándonos en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, 5 ligas. 5 ligas Diferentes. diferentes. Con el Milan 2004, con el Chelsea 2010, con el Paris Saint-Germain 2013, con el Bayern 2017 y ahora con el Real Madrid 2022. O sea, es una absoluta locura. Siempre se le ha catalogado como un técnico mucho más copero que liguero, pero es el único que tiene 5 ligas, las 5 ligas más importantes del mundo. No hay otro, ¿eh? Sí, sí. No, estamos de acuerdo. Yo creo que es un técnico al cual hay que saber valorarle en el sentido de que no me parece que sea un genio táctico, pero me parece Lo que, fue, yo creo, ¿eh? bueno, es que todo ha evolucionado mucho el fútbol recientemente. Yo diría que el fútbol de hace una década o quizá 15 años, desde ahí hasta hoy, ha cambiado mucho los comportamientos, se presiona mucho más, está mucho más estudiado cómo presionar, la propia salida de balón, ha cambiado mucho y al final pues son técnicos que son más vieja escuela, creen en otros métodos. Escuchaba de hecho en Universo Valdano, con Jorge Valdano, que tiene Sí. una entrevista a Ancelotti, no me la he visto entera, pero me vi la primera parte y dijo algo así como que a él no le gustaba tampoco tener planteamientos demasiado profundos y poder abrumar al futbolista. Quería dejarle también ciertas libertades y yo creo que es la base de todo, porque al igual que hay equipos, el Manchester City, sin ir más lejos, que está trabajadísimo y que casi todo pasa por algo, el jugador sabe lo que quiere Guardiola, pero también tiene un punto de equilibrio donde él decide cuándo es mejor que ocupe una demarcación u otra. Bueno, En el Guardiola Barça, lo por ejemplo, dice. En el último cuarto de campo, el talento es el que decide. sí, pero en el último cuarto de campo. O sea, yo creo que el Manchester City es más híbrido. El Fútbol Club Barcelona ahora mismo es más rígido a nivel táctico, 4-3-3, los interiores siempre o prácticamente siempre en esas zonas entre líneas, el tener laterales que se metan por dentro. Yo creo que la posición de cada uno y el rol de cada uno está mucho más especificado que en el Real Madrid. En el Real Madrid hay unos jugadores que Ancelotti les da total confianza, les tiene muy enchufados y yo creo que les da las directrices mínimas y sobre todo a nivel defensivo. Ancelotti en esa entrevista dice, yo lo simplifico todo mucho. Yo creo que el fútbol es atacar y defender. Atacar depende un poco más de que el futbolista sea quien que pueda dar aire a esa creatividad y defender es mucho más orden. Yo creo que Ancelotti lo que trabaja, y además se ve, es defensivamente a qué altura, con qué sistema, cómo emparejamos, pero a nivel ofensivo, tanto esa salida de balón mencionada como a la hora de atacar, yo creo que el Real Madrid es un equipo que es muy líquido, es muy de los Pero, jugadores. pero lo puede hacer eso Ancelotti y puede ganar títulos
Bueno, puede ganar la Liga, puede ganar la Supercopa, puede estar en semifinales de Champions. Sí, porque es pragmático, pero lo más importante, porque tiene una generación histórica, porque Claro. tiene al mejor futbolista del mundo, que es Benzema, Ujú. porque la temporada de Kroos, sobre todo en Champions, me parece un poco decepcionante, pero sigue siendo Toni Kroos. Luka Modric con 36 años es lo que es. Fichas a David Alaba, que es un cañón de futbolista. O sea, Ujú. el nivel que tiene el Real Madrid le permite a Ancelotti ser Ancelotti y dar ese discurso con Valdano, porque tiene un Sí, sí, talento. totalmente. A ver, sin Courtois, el Real Madrid se hubiera quedado en octavos de Champions, sin más. Ujú. Y te Entonces, hubieran entrado muchas más dudas porque hubieras sacado sin Courtois 100% en los claro, resultados. totalmente. O sea, yo creo que sí, el fútbol es de los jugadores, pero yo creo que la evolución del Real Madrid, sobre todo en este recambio generacional, porque Benzema ya tiene 34 años, Bueno, porque, como si a Benzema le importase, ¿eh? bueno, pero puede tener un bajón o alguna lesión o algo, la Copa del Mundo. El segundo semestre de 2022 va a ser muy interesante por la carga física para los jugadores y además, Ujú. o sea, con 34, 35 años, Benzema va a cumplir en 2022 35 años, Modric va a cumplir 37 años. O sea, yo creo que si no los dosificas, vas a tener problemas. Entonces, Sí, quizás Sergio Ramos es un ejemplo de jugador que no había claro, sufrido mucho a nivel físico y de repente todo cambia. totalmente. Gerard Piqué, ojo, ayer otra vez Sí, sí. salió tocado, es normal. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y de hecho, para cerrar, Pepe, decir que Ancelotti tiene este palmarés tan extenso porque ha tenido también grandes equipos. Aquel Milan 2007 gana la Champions, más o menos por ahí. Tenía a los Shevchenko, Pirlo, Gattuso, Kaká, Inzaghi, Kaká, tenía atrás a Maldini, Nesta, Cafú, o sea, es una generación también Dida en portería. Es que son 11 que nos los hemos aprendido de memoria, pero claro, luego Ancelotti, para mí, en el Napoli y en el Everton, es un entrenador que deja de ver una barbaridad. Yo creo que es un claro, entrenador pero de tener grandes recursos ¿qué le y faltó? optimizarlos. No tenía el mismo talento. O Sí, sea, sí. es a lo que voy. Seguramente te va a dejar. A ver, Sarri hizo mejor trabajo en el Napoli. Uh-huh. Históricamente, ¿quién es mejor entrenador? ¿Ancelotti o Sarri? Ancelotti. ¿Quién trabajó mejor tácticamente a un equipo con menos recursos? Entonces, Sarri. Uh-huh. así es el fútbol, por eso nos gusta tanto. Bueno, ¿algo más que quieras agregar del título número 35 del Real Madrid? Poco más, yo creo que merecido. También hay que decir que no ha tenido nunca la presión y sin presión normalmente pues tú a nivel de confianza te sientes mejor. Quizá en otro campeonato el Real Madrid hubiera tenido una temporada mucho peor, pero bueno, pues todo eso al final es manejarlo. Cerrar diciendo que yo creo que en cuanto a gestionar resultados hemos visto que en esta Champions el Chelsea es la excepción, pero normalmente cuando el Real Madrid se pone por delante, no sé si en Liga hay alguien que haya llegado a remontar al Real Madrid, no recuerdo ninguna, y de haber tienen que ser muy pocas, por eso, porque el futbolista se cree superior y a la hora de gestionar la ventaja, a la hora de desde lo anímico desgastar al rival, yo creo que ahí también es un equipo puntero como pocos. La arrogancia competitiva, el otro día leía, en el buen sentido, ¿no? O Sí, sea, que el Real Madrid. Alberto Egea ¿Quién? creo que lo decía. Alberto Egea, stopper, ¿no? Stopper. Stopper, Buen el nick ese, stopper. ¿eh? Sí, sí. Bueno,